tantos algoritmos, luego de ver pues cuál es la forma en que podemos abordar un problema, resulta que hemos visto problemas muy sencillos en el tema de algoritmos, ¿verdad? Pero la idea es poder ver las bases de qué tipo de estructuras tienen los algoritmos para poder dar solución. Sin embargo, pues existen otro tipo de algoritmos mucho más complejos y no hablando en el tema de complejidad porque sean muy difíciles de hacer, sino que pues llevan demasiadas variables. Dígase, por ejemplo, un sistema empresarial que lleve la contabilidad, que lleve las ventas, las compras, etcétera. A esos sistemas algunos se les llaman ERPs, ¿verdad? Que significa Enterprise Resource Planning. Hay otro tipo de sistemas como CRMs, que es Customer Relationship Management, y así sucesivamente hay otro tipo de sistemas. A medida que pues, las computadoras se fueron popularizando, pues la cantidad de software que se tenía que hacer, pues empezó a crecer infinitamente y los ingenieros empezaron a toparse con un problema, ¿verdad? Porque pues un programa no se hace por una sola persona, sino que es realizada por múltiples tipos de personas o un equipo de trabajo, incluso de cientos de programadores. Hoy en día hay proyectos donde intervienen incluso hasta miles de programadores y programadores de todos lados del mundo, de la India, ¿cómo se llama? De China, de Rusia, de Estados Unidos, interviniendo en un software en específico, ¿verdad? Para darles un ejemplo, toda la parte de Microsoft, los sistemas operativos e incluso el Microsoft Office, por ejemplo, tiene una cantidad de código que escrito que sería muy difícil poderlo manejar por una sola persona. Entonces, ese problema lo que vino a crear es una necesidad de tener una forma de representar los requerimientos del software, ¿verdad? Los requerimientos de la arquitectura del software como tal. Y es ahí donde surgió el término de ingeniería del software, ¿verdad? En este curso vamos a ver una introducción a las herramientas que se tienen para la ingeniería del software, cómo es que estos ingenieros pues le dieron solución, ellos más un conjunto de empresas como Microsoft, como Texas Instruments, como Hewlett Packard, etcétera, pues se pusieron de acuerdo para poder pues construir una solución que viniera ¿cómo se llama? Que viniera a contribuir a realizar un mejor software de ese entonces. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. ¿Ok? Entonces, la necesidad que surgió es tener una forma de poder modelar los sistemas. Por ejemplo, para construir una casa para Fido, ¿qué es lo que requiere, verdad? Puede hacerlo una sola persona, ¿verdad? No necesitamos más de una persona y requiere un modelado mínimo porque por lo menos deberíamos de tener un bosquejo de cómo va a ser la casa de Fido. Debe ser un proceso simple, ¿verdad? Y herramientas simples, no debería ser complejas y mucho voy a necesitar madera, un serrucho, clavos, eh, etcétera, ¿verdad? Sí, por lo menos, al menos debo de tener una noción de lo que el cliente quiere. Si yo soy un carpintero y voy a construirle la casa a alguien que me la está pidiendo, o también si yo soy el dueño de la casa del perro, pues tengo que saber las especificaciones, el espacio que va a ocupar esa casa, la madera, el dinero y el tiempo que voy a necesitar para construirla, porque si no va a ser un total fracaso, voy a dejar la casa a medias y no la voy a poder construir. Ahora si nos vamos a algo ya más complejo, la construcción de una casa, pues debemos construir una casa eficientemente y en un tiempo razonable por un equipo. ¿Por qué? Porque obviamente los dueños de una casa sí están dispuestos a invertir, pero son recursos limitados.
¿verdad? Requiere un modelado, un proceso bien definido. ¿Un modelado a qué se refiere? Antes de invertir tanto en una casa, pues el dueño desea un dibujo donde él pueda decir dónde va la sala, dónde va el comedor, dónde van los dormitorios, de qué tamaño van a ser los dormitorios y si estos son adecuados para habitar con su familia. Necesita herramientas más sofisticadas porque eh, pues ya no solo va a necesitar un serrucho y un martillo, ¿verdad? Aquí sí va a necesitar otro tipo de herramientas, incluso si están fundidos, eh, se tiene que usar para poder fundir, ¿verdad? Entonces, sí ya se utiliza más herramientas más sofisticadas. Me preguntan si pondré mi listado para llenarlo. ¿Es correcto? Voy a volverlo a pegar, ¿oyeron? Porque lo había pegado arriba. Aquí va. Muchas gracias, Joel. Y luego, pues tenemos la construcción de un rascacielos, ¿verdad? Esto es todavía aún más complejo. Y en el tema de ingeniería del software, pues también tenemos ese tipo de complejidades. Vamos desde construir un algoritmo que diga si una persona es mayor de edad o no, ¿verdad? Algo tan sencillo como eso. Hasta construir un software totalmente complejo como un software de gestión clínica, por ejemplo, que lleve el control de los expedientes de los pacientes, que lleve un control de doctores, un control de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, procesos order to cash, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos desde lo más sencillo hasta lo más complejo, ¿verdad? Entonces, por esa razón, pues surge la necesidad de poder tener herramientas que nos permitan poder modelarlo, poder mostrárselo al cliente y decirle, mire, esto es lo que usted necesita que se desarrolle. Y en el momento que el cliente diga, sí, esto es lo que necesito, pues ya empezar con el desarrollo como tal. ¿Cuáles las claves en el desarrollo del sistema? Pues las herramientas, ¿qué herramientas voy a utilizar? El proceso, ¿verdad? Porque a diferencia de construir una casa en el software, no solo tenemos que construir la casa, tenemos que construir el proceso, ¿verdad? O sea, en el caso de la casa de Fido, pues tenemos que construir cuando Fido entra, cuando Fido sale, cuándo se va a limpiar la casa de Fido, ¿verdad? Cuándo se va a bañar incluso a Fido, etcétera, ¿verdad? No es solo de construir la infraestructura como tal, ¿verdad? Pero por eso también la herramienta que utilicemos para modelar debe ser capaz de modelar tanto la infraestructura, el esquema, como también los procesos. Vamos a tener un modelado visual. El modelado captura las partes esenciales del sistema. Por ejemplo, tenemos el proceso de negocio como tal, como les decía, el cuándo se baña Fido, cómo se baña, etcétera, cómo entra, y el sistema computacional, ¿verdad? Son dos cosas por aparte, pero ambos son parte del sistema. Tanto el sistema computacional como el proceso de negocio. Y por eso esa herramienta que necesitamos debe. Correcto, aquí dice un mensaje, dice, yo creo que el desarrollo es el backend, lo visual del cliente y el frontend, que es donde hacemos todos los procesos internos para que es al revés, ¿verdad? El concepto está bien, pero es al revés, porque el frontend es lo que ve el cliente y el backend es donde están todos los procesos internos, ¿verdad? Pero eso, pues lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo que nos enfocamos es en qué herramientas vamos a utilizar para poder diseñar toda la abstracción y poder mostrarla antes de empezar a desarrollar, ¿verdad? En esta sección no pretendemos desarrollar, entrar al tema de desarrollo, simplemente abstraer el problema y poderle dar solución. Pregunta, dice Jenny Chavarría, ¿qué es backend? Pues por lo regular es una forma de poder dividir la funcionalidad del software. Como habíamos mencionado, existe una parte visual de interacción con el cliente, todas las interfaces. Por ejemplo, en un sistema operativo Android, vamos a tener
todas las ventanas que se mueven ahí, eso sería el front-end. En la parte de web, ¿verdad? O HTML, pues todo lo que ven en el navegador es el front-end. Y toda la lógica del negocio, pues es una buena práctica dividirlo en dos. El front-end, que es lo que se ve, por eso se llama front-end, o parte final del frente, ¿verdad? Y back-end es como que la parte de atrás, o la parte donde se hacen todos los procesos de negocio. Si lo comparamos con un restaurante, el front-end serían los meseros y el back-end serían el chef, ¿verdad? Que está realizando toda la comida y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, por lo regular, hay unos chistes que dicen front-end y back-end. Entonces, en un front-end muestran a un dinosaurio bonito y en el back-end, pues, ya todos se hacen pedazos. Vamos a ver si lo ponemos acá. Front-end y back-end. Está bien que se vayan familiarizando con los términos. Y, por ejemplo, ¿verdad? Front-end y back-end. O ¿eh? Front-end y backend, y aquí está el usuario, ¿verdad? El usuario interactúa. No, no existe un libro, simplemente es una definición, es simplemente una definición de lo que es frontend y backend, ¿verdad? Frontend es todo lo que está interactuando con el cliente, con el usuario, y backend es la lógica del negocio. No es necesario que se metan a un libro para esto, porque incluso en esta ocasión no vamos a programar nada de esto, simplemente es importante que se familiaricen con el concepto, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos... Por ejemplo, frontend es el dinosaurio y el backend, pues yo creo que debe ser Godzilla, ¿verdad? Y frontend, y vean el backend, ¿verdad? Backend development. Porque así pasa, así suele suceder. Bueno, aquí tenemos otro, ¿verdad? El frontend, la parte de enfrente, y el backend es toda la parte de atrás. Como les decía, el backend es donde se hace toda la lógica de negocio y el frontend es donde interactúa el usuario final con, con la aplicación. Por lo regular, el frontend tiene que ser bonito, ¿verdad? Porque es lo que ve el usuario final. Eh, Veamos también, ¿verdad? Frontend y backend, ¿verdad? Esa es la diferencia. Entonces, así es como se divide una aplicación, pero en este caso el modelado, lo que pretende es modelar tanto la parte de frontend, ¿verdad? Como lo dijo el compañero, como la parte del backend, que es en sí la lógica del negocio, ¿verdad? Entonces, el modelado visual para manejar la complejidad, ¿verdad? Dice que el humano puede solo manejar 7 cosas a la vez, más menos 2. Solo puede manejar 7 cosas más menos 2 a la vez, ¿verdad? No puede manejar más cosas a la vez. Entonces, por esa razón, el modelado visual, pues es interesante porque nos permite poder, de una forma visual, poder modelar lo que se está solicitando, ¿verdad? El modelado visual para definir la arquitectura del software. Entonces aquí pues me da una forma visual para poder revisar la arquitectura del software. Como les decía, no se preocupen porque nosotros acá vamos a ver simplemente el concepto, ¿verdad? Lo que necesito es que ustedes aprendan el concepto y ya luego pues existe un curso completo de ingeniería de software donde van a tener la oportunidad de entrar de lleno a estos temas. El modelado visual promueve la reutilización, o sea, si nosotros lo modelamos, vamos a poder darnos cuenta que existen componentes o módulos que hacen determinada acción y que la podemos reutilizar para una u otra tarea. Entonces, por ejemplo, aquí muestra que existe aquí un componente que lo está utilizando para un lado y que también lo va a utilizar para otro, ¿verdad? Por darles un ejemplo así sencillo, y es lo que se me viene a la mente, el cálculo de la edad, por ejemplo, ¿verdad? Tengo un módulo que me calcula la edad, entonces yo lo puedo utilizar en la facturación, lo puedo utilizar en el ingreso, lo puedo utilizar en cualquier lado para que me calcule la edad, ¿verdad? Y el modelado, pues, me da esa oportunidad. Pues, vamos a dar un breve tour por el UML, ¿verdad? Que son esas herramientas que les decía que nos permite poder modelar esa parte de una forma unificada. Ahora, ¿qué es UML?
UML viene de sus siglas en inglés Unified Modeling Language, ¿verdad? Que significa un lenguaje de propósito general para el modelado orientado a objetos. En este caso, pues ya nos empezamos a introducir al mundo de la programación orientada a objetos. Si se recuerdan en los ejercicios anteriores, pues no hicimos nada que sea modelado a objetos, tal vez en algún ejemplo en Java, porque Java es completamente orientado a objetos, ¿verdad? No podemos hacer nada sin tener una clase y un objeto, pero el paradigma de orientado a objetos es ver todo como un objeto y eso facilita mucho eh, el poder realizar un desarrollo de software. Por darles un ejemplo, en el caso del algoritmo para poner la vacunación, ¿verdad? Si lo vemos en el enfoque orientado a objetos, vamos a tener que un objeto sería el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ¿verdad? Ese sería un objeto. Otro objeto o una clase, la diferencia entre un objeto y una clase es que el objeto eh, es una instancia de la clase, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que la clase Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el objeto MS Paz Guatemala es una instancia de esa clase. Pero yo puedo hacer otra instancia de esa clase, que sería otro objeto, que sería el Ministerio de Salud del Salvador, por ejemplo. Yo puedo hacer otra instancia de clase, el Ministerio de Salud de Honduras, ¿verdad? La clase sería la misma porque existen particularidades similares, ¿verdad? Y es ahí donde hablamos de reutilizar las cosas. Eh, Solo vamos a ver en la sala de espera. No, creo que ahí estamos bien. Entonces, otra clase y objeto podría ser el paciente, ¿verdad? El paciente, pues sería una clase y un objeto podría ser Víctor González, por ejemplo. Sería un objeto, instancia de la clase paciente. Y así todos ustedes serían un objeto, instancia de la clase paciente también, ¿verdad? Que sí tenemos diferencias, pero también tenemos muchas similitudes. Entonces lo podemos encapsular en una clase y un objeto. Pues lo vamos a ir viendo más adelante. El UML realmente pues favorece mucho a la utilización de la programación orientada a objetos y casi que todo lo que vamos a ver va a ser enfocado a esa línea, ¿verdad? Entonces, la OMG, que es Unified Modeling Language Specification, es la que tiene a cargo pues toda la parte del UML. Después vamos a ver si nos metemos a la página de la OMG y desde ahí podemos descargar las últimas versiones del UML, ¿verdad? De la Unified Modeling Language. Entonces la UML combina notaciones provenientes desde el modelado orientado a objetos, el modelado de datos, el modelado de componentes y el modelado de flujo de trabajo, ¿verdad? Me dice qué componentes tengo, cómo voy a ingresar a los datos, cómo modelo los objetos que voy a tener con sus clases, las herencias, porque otra cosa es que el objeto hereda, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la universidad regional, por ejemplo, yo puedo tener varios objetos que en este caso serían las universidades, pero las sedes de las universidades. Pero más arriba yo puedo tener otra clase que hereda, esa clase sede de la universidad puede heredar de otra, que es que está dividida en regiones, ¿verdad? Tenemos la Universidad Regional del Sur, del Norte, y así dividida en varias partes, y por ahí podríamos heredar, porque la herencia se utiliza para poder heredar funcionalidad o características que sean similares, ¿verdad? Al estilo la herencia normal. Entonces, en programación orientada a objetos también existe la herencia. ¿Qué más? La situación de partida, ¿verdad? Diversos métodos y técnicas orientados a objetos con muchos aspectos en común, pero utilizando distintas notaciones. O sea, eso era lo que teníamos antes, ¿verdad? Cada quien tenía una notación distinta, así como en el diagrama de flujo, ¿se recuerdan? Teníamos una notación para
para los diagramas de flujo, también pues muchos programadores o mucha gente del gremio utilizaba su propia notación. Inconvenientes para el aprendizaje, imagínense aprender X cantidad de notaciones, aplicación, construcción y uso de herramientas, ¿verdad? Las herramientas, si no teníamos una notación estandarizada, pues tampoco existían herramientas que nos apoyaran a poder utilizarlas. Pugnas entre distintos enfoques y correspondientes gurús, o sea, cada gurú tenía su forma de ver las cosas y pues habían pugnas entre uno y ellos porque uno decía que se hacía de esta manera y otro decía que se hacía de la otra. La cosa es de que no se ponían de acuerdo y esto se iba quedando, ¿verdad? Entonces sí existía una necesidad de una notación estándar. ¿Cómo comenzó el UML? Pues comenzó el método unificado con la participación de Grady Boch y Jim Rombach y se presentó en SLA 95. El mismo año se unió Ivar Jacobson, a los que le llamaron los tres amigos, ¿verdad? Y sí eran socios de la compañía Rational Software, herramienta Case Rational Software. Y aquí aprovecho para introducirles un nuevo término. ¿Qué es una herramienta Case? ¿Alguien me podría decir qué es una herramienta Case? Obviamente sin buscar en Google. ¿Alguien por ahí? ¿Ningún valiente? Y ahorita ya les daría tiempo de buscar en Google. Creo que nadie, ¿verdad? Ok, una herramienta Case es Computer Aid, ¿verdad? De ayuda. Software Engineering, ¿verdad? Que es una herramienta de software asistida por computadora. ¿Y eso qué significa? Que ellos creían que que un software leyendo la notación UML podía construir incluso el software y realmente que ya sería un lenguaje de cuarta generación, quinta generación, ¿verdad? O sea que, por ejemplo, yo puedo construir las clases, yo hago mis diagramas, hago todo, y luego esto lo meto a un software y ya ni siquiera iba a poder construir una línea de código. Ese tipo de softwares existen, incluso si en Java, en otro tipo de softwares, si uno mete incluso en .NET, si uno hace el diagrama de clases, el diagrama de interacciones, el diagrama, todos los diagramas, pues incluso hace una muy buena parte del desarrollo, ¿verdad? Ya solo queda alguna parte del comportamiento, que eso sí es un poco más complicado desarrollar por una herramienta Case, pero sí es posible, ¿verdad? Y Rational tenía su herramienta en el año 2000 algo, pues era muy famosa esa herramienta, y con esta podrían ustedes crear algunos softwares de la pura diagramación de clases, ¿verdad? Umbrello, por ejemplo, es una de ellas. Vamos a ver, viene una pregunta, dice, ¿es mejor utilizar ese tipo de software o hacerlo a código? Pues ayuda mucho, obviamente dependiendo dónde esté usted, con qué equipo de trabajo esté usted trabajando, ¿verdad? Porque si está en un equipo de trabajo que son muy estrictos en la documentación, le van a pedir que haga todo el UML primero antes de que usted empiece a programar. Lamentablemente, pues para los programadores o los ingenieros que se dedican a la programación, por lo regular no les gusta documentar o no les gusta hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Pero depende también cuál será la cultura en la que está, ¿verdad? Porque ahorita, pues la tendencia también son herramientas ágiles, ¿verdad? Y entonces que prefieren la comunicación antes de la documentación. Eh, por como dicen, ¿verdad? Ahí ¿cómo se llama? Es tedioso documentar. Uno lo que quiere es empezar a trabajar, pero tiene que haber un equilibrio porque ninguno de los dos es del todo bueno, ¿verdad? Muchas veces alguien se dedica mucho a documentar
pero al final no tiene nada hecho. Y el que empieza directo a programar y no tiene nada documentado, puede ser de que a la semana se dé cuenta que realmente no está haciendo lo que le están pidiendo, ¿verdad? Dice Joel Antón, a mí me tocó documentar base de datos, una vez tablas, tables, store procedures, vistas, y eso es tedioso hacerlo. Sí, Joel, en este caso, por ejemplo, para su caso, existen herramientas case también, ¿verdad? El SQL, por ejemplo, tiene una donde si usted hace la tabla, después le genera la documentación automáticamente. Hoy en día, en el 2021 en el que estamos, pues gracias a Dios se han mejorado las herramientas, tanto de ir de la documentación al código como ir del código a la documentación, ¿verdad? Entonces, es ahí donde hace la diferencia, ¿verdad? Entonces, aquí vemos la historia del UML. En octubre del 95, pues tenemos Unified Method .8, ¿verdad? Que es la base de donde salió. Y luego la primera versión del UML, pues la tuvimos en junio del 95, con el UML 0.9, y después pues entró Microsoft, Oracle, IBM, Hewlett Packard, entre otros, a colaborar con esta parte, y salió en septiembre la UML 1.1. Y luego en noviembre del 97, pues ya salió el UML aprobado por el OMG, que era lo que habíamos visto arriba. Después tuvieron algunas revisiones hasta llegar al 2001 con el UML 2.0. Ahorita actualmente, si no estoy mal, vamos por la versión del UML 2.5. UML última versión. Vamos a ver. Vamos a ver en Wikipedia para ver en qué versión tenemos del UML. Aquí está toda la documentación para que se den un pequeño de lo que es UML, ¿verdad? Hay diagramas de interacciones, diagramas de caso de uso, etcétera. Veamos los tipos de diagrama. Hay diagramas de comportamiento, estructurales. Sí, creo que el 2.5 es esta es la estructura, ¿verdad? Tenemos diagramas de comportamientos, diagramas de estructura, diagramas de actividades, de caso de uso, diagramas de interacción, diagramas de secuencia, diagrama global de interacción, diagrama de tiempos. Es totalmente tedioso, ¿verdad? Hacer este tipo de documentación, pero es importante conocerla y saber cómo es que funciona. Sí, pues aquí tenemos que UML ha madurado considerablemente desde el 1.1, varias revisiones menores, 1.3, 1.4 y 1.5, han corregido defectos y errores de la primera versión de UML. A esta le ha seguido la mayor revisión de UML, que es la 2.0, y que fue adoptada por OMG en el 2005, ¿verdad? Aunque UML 2.1 nunca fue lanzado como una especificación formal, las versiones aparecieron en el 2007, seguidas en el 2009 por la 2.2, la 2.3 lanzada en el 2010, 2.4.1 lanzada en agosto del 2011, 2.5.1 en octubre, como una versión en proceso que fue formalmente liberada en julio del 2015. Imagínense cuánto tiempo pasó. Obviamente, ya ahorita ya no tiene tantas revisiones porque ya llegaron a su versión final. Veamos Rational, la empresa que... Rational... empresa, vamos a ver qué... Rational Software. Rational Machines fue fundada por Paul Levy y Mac Devlin en el 81 para proporcionar herramientas que expandieron las prácticas modernas de ingeniería de software, particularmente la arquitectura modular y el desarrollo iterativo. Fue comprada por IBM el 20 de febrero del 2003 por 2.100 millones. Realmente fue un montón, ¿verdad? Sus productos están centrados en la metodología del proceso Rational Unificado, o RUP,
Rational Unified Process, ¿verdad? Que es una metodología de procesos. Entre los conjuntos más, entre los productos más conocidos tenemos Rational Application Developer, Rational Software Architect. Posee la funcionalidad del producto antes conocido como Rational Rose. Y Rational Portfolio Manager, Rational Requisite Pro y Rational Rose como tal, ¿verdad? Aquí lo que me dice es que fue creada en 1981 y su disolución fue en el 2003, que creo que fue donde la compró IBM, la absorbió y hasta ahí llegó, ¿verdad? Dejando toda la parte de UML a la parte de la OMG. Vamos a descargar. Veamos, aquí está en www.omg.org. Ustedes pueden verificar las versiones, ¿verdad? Del UML que existen, la especificación, la descripción, todas las historias, ¿verdad? En diciembre del 2017, por ahí mencionaban que la 2.5.1 había sido en diciembre del 2017 y aquí está la fecha de adopción, ¿verdad? Aquí si le damos clic podemos ver la tabla de contenido. Vamos a ver este. Pues aquí tenemos todo el contenido del UML, la clasificación, las instancias. Son, vamos a ver cuántas hojas, 439, 600, 754 páginas, ¿verdad? Y tienen suficiente documentación. Pero bueno, esto vamos a dar simplemente una breve introducción, ¿verdad? Para que sepan de qué se trata UML. Vamos a pasar a una presentación. Vamos a ver, entrar un poco de lleno a lo que es UML, ¿verdad? El lenguaje unificado modelado UML, como lo habíamos visto, es un lenguaje, y recapitulando, ¿verdad? Estandarizado de modelado, ¿verdad? Que el modelado es modelar el software antes de poderlo crear. Está especialmente desarrollado para ayudar a todos los intervinientes en el desarrollo y modelado de un sistema o un producto de software a describir, diseñar, especificar, visualizar, construir y documentar todos los artefactos que la componen. La definición de artefacto es una pieza de software, ¿verdad? Eso es un artefacto sirviéndose de varios tipos de diagramas, ¿verdad? Estos diagramas contenidos en UML son la forma más común y más utilizada de modelado de software. Después de que se unió en el 95, pues fue adoptada rápidamente y es la forma más general de la que se utiliza. Si ustedes están un poco metidos en el tema del desarrollo, pues cuando veamos los diagramas que tienen, vamos a aprender a hacer algunos también. Pues algunos los van a reconocer y les van a sonar muy, muy conocidos de que lo hayan visto anteriormente. Modelar, ¿verdad? ¿Qué es modelar? Consiste en crear un diseño previo de una aplicación antes de proceder a su desarrollo e implementación, porque no pretendemos empezar a desarrollar si antes no sabemos qué es lo que queremos, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos hacer? Aunque en ocasiones concretas puede hacerse posteriormente. O sea, en algunas ocasiones, como les había dicho antes, ¿verdad? Lo documentan después, así como pusieron aquí al compañero a documentar después el tema de SQL, ¿verdad? Primero lo hacen y después lo documentan. Porque al final el UML nos sirve o para poder darnos una idea de lo que quiere el cliente
o dejar documentación para que cuando alguien venga y quiera entender cómo está compuesto esa pieza de software, pues pueda verlo a través de un lenguaje que todos manejemos, ¿verdad? Un lenguaje común. De la misma forma que un arquitecto dibuja y diseña planos sobre el edificio que va a construir, un analista de software u otros perfiles que cargan con este rol crean distintos diagramas UML que sirven de base para la posterior construcción, mantenimiento del sistema. El modelado es la principal forma de visualizar el diseño de una aplicación con la finalidad de compararla con los requisitos antes de que el equipo de desarrollo comience a codificar. Porque al final, pues la codificación, por eso dicen que es lo de menos, ¿verdad? El análisis y el diseño es lo más importante para garantizar el éxito de un desarrollo. Ya luego el programador agarra esos documentos y los convierte en código. Eso es incluso lo de menos, ¿verdad? El modelado es vital en todo tipo de proyectos, pero cobra especial importancia a medida que el proyecto crece de tamaño. Porque si es un algoritmo pequeñito como los que vimos anteriormente, pues no tiene mucho sentido crearle una documentación como tal. Para que una aplicación funcione correctamente, debe ser diseñada para permitir la escalabilidad. Bueno, aquí si no están familiarizados con el término escalabilidad, escalabilidad es la propiedad que tiene un sistema para poder crecer. Por ejemplo, si yo tengo un sistema que permite atender a 100 usuarios, la escalabilidad me dice que es su propiedad para poder atender a 1000 después, ¿verdad? Obviamente yo le voy a tener que agregar algo adicional para que me acepte a 1000, pero se puede hacer, ¿verdad? Eso se le llama escalabilidad. Por ejemplo, en una computadora, ¿qué significa que la computadora sea escalable? Significa que yo después le puedo meter más memoria RAM, le puedo meter más procesador, le puedo meter otro tipo de situaciones, ¿verdad? A eso se refiere con escalabilidad. Debe ser diseñada para permitir la escalabilidad, la seguridad y la ejecución, ¿verdad? Utilizando diagramas UML se consigue visualizar y verificar los diseños de sus sistemas de software antes que la implementación del código haga que los cambios sean difíciles y demasiado costosos. Obviamente, si yo tengo una pieza de software y la llevo para un lado y realmente es para el otro, después va a ser mucho más difícil corregir el rumbo, ¿verdad? Si no tengo claro a dónde voy. Y que disculpe, hablando de usuarios, ¿cómo validar o cómo parametrizar cuántos usuarios simultáneos soportan software o cómo evaluar este dato? Ok, respondiendo a la pregunta de Joel, esto depende de la arquitectura y también en UML existe un diagrama para poder calcularlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el tema de que usted dice de cuántos usuarios en simultáneo, depende mucho, por ejemplo, si es un software web, pues usted ahí va a tener que calcular el ancho de banda que consume cada usuario, ¿verdad? Y entonces, de acuerdo al ancho de banda que tiene el cliente, usted puede calcular hasta cuántos usuarios en simultáneo pueden estar. Luego, en la parte del software como tal, pues ahí entra la parte de complejidad computacional y usted puede hacer un cálculo de cada usuario cuántas transacciones realiza y de acuerdo a la memoria y el procesador determinar cuántos usuarios en simultáneo puede estar. Adicional también para eso también se utilizan algo que se llama pruebas de estrés. Las pruebas de estrés es donde yo vengo y meto a una cantidad enorme de usuarios y voy evaluando cómo se comporta el sistema para después definir cuánto es el máximo de usuarios que pueden estar conectados, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Ok, el modelado es vital para este tipo de proyectos, pero cobra especial importancia a medida, aunque ya habíamos hablado de la escalabilidad, la seguridad y la ejecución, utilizando diagramas UML que consigue visualizar y verificar los diseños de sus sistemas de software antes de que se implemente el código. Estos diagramas de UML son representaciones gráficas, ¿verdad? Que muestran de forma parcial un sistema de información.
bien esté siendo desarrollado o ya haya sido desarrollado, ¿verdad? Como les había dicho, que esto puede ser a posteriori del desarrollo. Suelen estar acompañados de documentación que les sirve de apoyo, adoptando estas múltiples formas. Además, UML no excluye la posibilidad de mezclar diagramas, algo que de hecho suele ser bastante común, siempre teniendo en cuenta una de las máximas de UML. Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Y eso es totalmente cierto, ¿verdad? ¿De qué sirve tanto palabrerío? En una imagen podemos representar o podemos mostrar muchas situaciones. Como principal desventaja, ampliamente mencionamos de UML, podemos nombrar el hecho de que se trata de un lenguaje muy amplio, haciendo en ocasiones complicado utilizar todas las posibilidades que ofrece. No obstante, los analistas tienden a utilizar los diagramas de forma sencilla, consiguiendo que sean entendidos fácilmente por cualquier persona que accedan a ellos, ¿verdad? Entonces, este tipo de diagramas, lo que habíamos visto anteriormente simplemente era un diagrama de flujo, ¿verdad? Pero ya este tipo de softwares que son más complejos ya necesitan otro tipo de diagramas para poderlos entender o poderlos diseñar. Permítanme un minuto, solo voy por agua que se me terminó y ahorita regreso con ustedes. Que viene el lo hizo Jailer. Hablando de la verga, no nos interesa. El remate le pegó al muñeco ahí en el fondo, estaba celebrando. A su reputa. 1-0. ¿Y cómo viene? Ok, ya estoy de vuelta. Espero que hayan aprovechado el tiempo para ir al baño o algo así.
Bueno, continuamos platicando un poco de UML. ¿Por qué UML? Los modelos o diagramas de UML nos ayudan a trabajar a un mayor nivel de abstracción. Les había comentado que el UML también promueve la reutilización del software, ¿verdad? Entonces, al hacerlo con UML, pues nos permite visualizar qué componentes voy a poder reutilizar y luego dividir el trabajo si yo voy a tener un equipo de desarrollo en varios elementos más pequeños. Permite modelar cualquier tipo de aplicaciones corriendo en cualquier combinación de hardware y software, sistema operativo, lenguaje de programación y red. Es decir, UML es independiente de la plataforma hardware sobre la cual actúa el software. Su flexibilidad permite modelar cualquier tipo de aplicación e incluso otros tipos de proyectos que no son puramente de software. Se utiliza en una amplia cantidad de cosas que no necesariamente tienen que ver con un software. Cuando modelamos procesos, también se puede utilizar el UML. El UML ofrece ese modelado utilizando diagramas y se denomina lenguaje por ser una forma común de expresarse por todos los analistas, desarrolladores y usuarios. Está desarrollado para ayudar a todos estos y más perfiles a especificar, visualizar, construir y documentar todos los componentes de un proyecto. A pesar de que cada diagrama UML en particular aporta una visión particular del modelado, o sea, cada uno de sus diagramas tienen una visión distinta. Es como cuando uno hace una casa y si ustedes han tenido la oportunidad de ver los planos, no vienen y por eso dicen los planos, porque no vienen todos en un solo plano, ¿verdad? Sino que tenemos varias vistas de los planos. Tenemos el plano eléctrico, el plano, ¿cómo se llama? De tuberías, etcétera, ¿verdad? Em, ¿Qué más? A pesar de que cada diagrama puede aportar su propia visión, el lenguaje en su conjunto tiene algunas características y que interesa resaltar, ¿verdad? Es muy sencillo, pese a que si es usado de forma completa puede llegar a complicarse, lo normal es que se simplifique y lo vamos a ver. Ahí van a ver que pues hasta ahorita vimos un poco de historia de cómo es que a todos les interesó este tipo de lenguaje, pero cuando lleguemos a ver ahí van a ver que es súper sencillo, ¿verdad? La idea es que sea fácil de utilizar y que cualquiera pueda entenderlo. También al momento de ver un diagrama, pues van a poder entender de qué se está hablando. Ok, es capaz de modelar todo tipo de sistemas. Es es un lenguaje universal, haciendo que todos los miembros del equipo se relacionen a través de sus diagramas, sean del ámbito que sean. Es fácilmente extensible, tiene mecanismos sencillos para especializar los conceptos fundamentales, es visual y por lo tanto intuitivo, es independiente del desarrollo del lenguaje y de la plataforma. O sea, aquí no hay excusas de que alguien diga, yo no sé programar, ¿verdad? O sea, no necesitas saber programar para poder modelar, ¿verdad? Es simplemente una forma de abstraer y poder mostrar lo que se requiere. Y de esa manera, para los que saben programar, pues es muy sencillo poder tomar esos modelos y poderlos traducir a código. Incluso hasta una máquina lo puede hacer. Las herramientas Case que les decía pueden tomar esos modelos y convertirlos a código. Es visual, por lo tanto intuitivo. Como lo habíamos dicho, una imagen vale más que mil palabras. Es independiente del desarrollo, del lenguaje y de la plataforma. Bien ejecutado aporta un conjunto considerable de buenas prácticas. Este es otro tema también, ¿verdad? Que nos aporta buenas prácticas, ¿verdad? Para el desarrollo, para el diseño, todo lo demás. No está completo,
utilizando los distintos diagramas no podemos estar seguros de comprender con totalidad el sistema que va a desarrollarse. Los diagramas, para facilitar su comprensión, pueden y suelen omitir información. Pueden tener partes que se entiendan de distintas maneras o incluso pueden tener conceptos que no pueden ser representados por un diagrama. Es posible que algunos no puedan llegar a representarse totalmente en el UML, ¿verdad? Ahí sí va a tener que tener una narrativa porque el diagrama pues me va a brindar una idea general, pero lo específico pues sí lo voy a tener en algo narrativo, ¿verdad? Un ejemplo es el diagrama de casos de uso. Un diagrama de casos de uso, para hablarles un poquito de este, antes de entrar de lleno a él, pues intervienen actores. Los actores son las personas que interactúan. Por ejemplo, si hablamos del diagrama de casos de uso por decirles algo que ustedes conozcan, de Facebook, por ejemplo. Los actores, en primer lugar, son ustedes, ¿verdad? El usuario, ese sería un actor. El otro actor sería, por ejemplo, el bot de Facebook, eh, ¿verdad? Que el que hace varias búsquedas y que hace cosas solito. Esos serían los actores. Y los escenarios, por eso se llaman escenarios, ¿verdad? Es lo que hacen los actores. Por ejemplo, un caso de uso sería colocar una historia en Facebook. Ese sería un caso de uso. Otro caso de uso sería poner un estado, ¿verdad? Un estado o subir una imagen. Eso sería otro caso de uso. Obviamente todo el desarrollo de cómo se hace ese caso de uso hay que tener una especificación que ya es un narrativo donde dice el usuario se loguea, ¿verdad? Depende de otro caso de uso que es loguearse. Se loguea al sistema, presiona el botón publicar nueva historia, escribe o sube una fotografía y presiona aceptar, ¿verdad? Ese sería el narrativo. Entonces, por esa razón, pues el caso de uso nos dice qué requerimiento necesita, pero el narrativo nos da ya el detalle de ese requerimiento. ¿Ok? Tenemos diagramas UML 2.5, ¿cómo se compone? Están divididos en dos grandes partes, ¿verdad? Y aquí es donde viene la simplicidad, cómo es que vamos simplificando. Hablamos de UML 2.5, ¿qué será eso? Vimos un documento de más de 100 páginas, de más de 500 páginas, pero al final se descompone de dos grandes categorías. Ingeniero, Diagrama. el compañero Josué quiere hablar. Adelante, Josué, por favor. Gracias. Josué, lo escuchamos. Cuando necesiten hablar también, yo tengo dos dispositivos conectados porque en mi computadora no puedo ver quién levanta la mano o el chat. Pueden utilizar el simbolito de la mano levantada, ¿oyeron? Para poder eh, pedir la palabra. También lo pueden hacer. Vamos a continuar en lo que a Josué, pues, habilita su micrófono o resuelve su problema técnico. Entonces tenemos diagrama de estructuras y diagramas de comportamiento. Como les había dicho, pues el diagrama de estructuras, si lo comparamos con, por ejemplo, si quisiéramos hacer un hospital, por ejemplo, el diagrama de estructuras simplemente me dice cómo va a estar hecho el hospital, cuántos pisos, cuántas clínicas, cuántas camas, etcétera, ¿verdad? Mientras que el diagrama de comportamiento me dice los protocolos de bioseguridad que un hospital debe tener, ¿verdad? Por ejemplo, toma de temperatura al inicio, código rojo,
protocolo de cómo ingresar a un paciente, cómo dar de alta a un paciente, etcétera, ¿verdad? Entonces, prácticamente, esos son los dos tipos de diagramas, el de estructura y el de comportamiento. Cada uno tiene un subtipo. Por ejemplo, el diagrama de estructura, permítanme. Tiene el diagrama de clases, que como les había dicho, el UML va muy enfocado a la programación orientada a objetos. Si volvemos a la parte de hospitales, que era lo primero que estábamos viendo, el diagrama de clases, por ejemplo, las clases podría ser el hospital per se, sería una clase. Las enfermeras serían otra clase. Los pacientes serían otra clase. Los quirófanos serían otra clase. O, mejor dicho, no el quirófano, ¿verdad? O sea, quirófano sería una clase, enfermera sería una clase, y luego los objetos son las instancias de esa clase. Por ejemplo, si el hospital tuviera 5 quirófanos, pues no vamos a hacer 5 clases de quirófano, ¿verdad? Podríamos hacer una clase de quirófano y la instanciamos en 5 diferentes objetos. Pero alguno me podría decir, sí, adelante. Como que escuché algo. Pero bueno. Alguno me podría decir, ingeniero, mire, sí, pero cada quirófano es diferente. Pues en los objetos, cada objeto puede tener propiedades distintas. Igual que en los carros, ¿verdad? Yo puedo tener una clase de carro, eh, pero el color va a cambiar. Entonces voy a tener objetos carro, pero dentro de los objetos las propiedades van a ser diferentes. En uno la propiedad del objeto va a ser rojo y en el otro la propiedad del objeto va a ser azul. Si el comportamiento y las propiedades son similares, pueden ser encapsulados en la misma clase. El diagrama de despliegue. El diagrama de despliegue es cómo se va a desplegar o cómo se va a deployar o cómo le podríamos decir, cómo vamos a salir en vivo, se podría decir. Ese sería el diagrama de despliegue, lo vamos a ver más adelante por si no, pues no les hace mucho sentido en este momento. El diagrama de objetos, que permite mostrarles cómo es una fotografía de cómo está en un momento determinado, porque en sí el diagrama de objetos pues ya es como que en tiempo de ejecución. Las clases están en un tiempo de diseño, mientras que los objetos están en un tiempo de ejecución. El diagrama de componentes, que son componentes de software que pueden tener una o más clases. El diagrama de estructura y el diagrama de paquetes, ¿verdad? Esos son todos los diagramas que tenemos en la parte de estructura. El diagrama de comportamiento, tenemos un diagrama de actividades, un diagrama de máquinas de estados. Una máquina de estado, por ejemplo, es cuando alguien pasa de tener un estado a otro. Por ejemplo, tenemos al estudiante. El estudiante puede ser que esté inscrito, pero después de que paga su matrícula, pues pasa a ser un estudiante activo, y después de que se asigna el curso, pasa a ser un estudiante con cursos asignados. Después de que gana el curso, ya pasa el curso pasa dentro de su pensum de cursos ganados. Entonces, en una máquina de estados, en un diagrama de máquinas de estados, nos permite poder ver toda esa evolución. Los diagramas de interacciones, cómo interactúan un componente con otro, ¿verdad? Todos estos diagramas de comportamiento van de la mano del diagrama de estructura, porque la estructura define qué y el comportamiento le define el cómo y cuándo. Dentro del diagrama de interacción podemos ver diagramas de tiempos, diagramas de secuencias, diagramas de comunicación y un diagrama global de interacciones. Pues vamos a ver la definición de los diagramas estructurales. Los diagramas estructurales muestran la estructura estática del sistema y sus partes en diferentes niveles de abstracción. Existe un total de 7 tipos de diagramas de estructura. Las clases, como ya lo habíamos visto,
Muestra la estructura del sistema, subsistema o componentes utilizando clases con sus características, restricciones y relaciones, asociaciones, generalizaciones y dependencias, etcétera. Lo vamos a ver más adelante qué es cada una, qué es una asociación, qué es una generalización y qué es una dependencia. Diagramas de componentes. Muestra componentes y dependencias entre ellos. Este tipo de diagramas se utiliza para el desarrollo basado en componentes o CDB, que es Component Development Based, ¿verdad? Componentes basados, desarrollo basado en componentes para describir sistemas con arquitectura orientada a servicios o SOA. Si pueden, investiguen un poco qué es SOA y qué es CDB. Creo que les va a ser de mucha utilidad, ¿verdad? Arquitectura orientada a servicios y desarrollo basado en componentes. El diagrama de despliegue, que era lo que habíamos hablado, muestra la arquitectura del sistema como despliegue o distribución de artefactos de software. ¿Esto qué significa? Ustedes se han dado cuenta, o no sé si se han dado cuenta, pero los paquetes de software vienen en distintas distribuciones. Por ejemplo, ahora pues uno lo descarga de internet y ahí vienen todos sus componentes, pero al momento de descargarlo en el diagrama de despliegue le dice qué componentes son los que se tienen que descargar, ¿verdad? O cuando venían en un CD, pues qué componentes se deben incluir en el CD para que este software funcione. O si lo compran pirata, pues ahí también debería de traer toda la información de qué cosas o qué archivos, qué información debería de tener para que funcione. Ese es el diagrama de despliegue. Es cómo se distribuye el software. Y el diagrama de objetos es un gráfico de instancias incluyendo objetos y valores de datos. Un diagrama de objetos estáticos es una instancia de un diagrama de clase, ¿verdad? Muestra una instantánea del estado detallado de un sistema en un punto en el tiempo. El diagrama de paquetes muestra los paquetes y las relaciones entre los paquetes. Y el diagrama de perfiles es un diagrama UML auxiliar que permite definir estereotipos personalizados, valores etiquetados y restricciones como un mecanismo de extensión ligero del estándar UML. Los perfiles permiten adaptar el metamodelo UML para diferentes plataformas o dominios. Y por último, el diagrama de estructura compuesta. Incluidas las partes y conectores de un clasificador estructurado. Por último, tenemos los diagramas de comportamiento, que en este caso, a diferencia de los estructurales, muestran cómo se comporta un sistema de información de forma dinámica. El estructural es estática, mientras que este ya es de forma dinámica. Como les había dicho anteriormente, el anterior es tiempo de diseño y esto es en tiempo de ejecución o cómo se ejecuta el programa, ¿verdad? Es decir, describe los cambios que sufre un sistema a través del tiempo cuando está en ejecución. Hay un total de 7 diagramas de comportamiento clasificados de la siguiente forma. Tenemos diagramas de actividades, diagramas de caso de uso y diagramas de caso y diagramas de máquina de estados. El de actividades muestra la secuencia y las condiciones para coordinar los comportamientos de nivel inferior en lugar de los clasificadores que poseen estos comportamientos. Estos son comúnmente llamados modelos de flujo, de control y flujo de objetos. Son flujo de control y flujo de objetos. Diagramas de casos de uso eran los que hablábamos anteriormente. Describe el conjunto de acciones o casos de usos que algunos sistemas o sistemas están sujetos. Deben o pueden realizar en colaboración con uno o más usuarios externos del sistema, a lo que le llamaremos actores, para proporcionar algunos resultados observables y valiosos a los actores u otros interesados del sistema. Por último, tenemos los diagramas de estados, que se utiliza para modelar el comportamiento discreto a través de transiciones de estados finitos. Además de expresar el comportamiento de una parte del sistema, las máquinas de estados también se pueden usar para expresar el protocolo de uso de parte de un sistema. Luego tenemos, pues están divididos en estos tres y luego tenemos los diagramas de interacción. Aquí tenemos
que estos se utilizan para ver cómo interactúan cada uno de los componentes. Tenemos el diagrama de secuencias, el diagrama de comunicación, el diagrama de tiempos y el diagrama global de interacciones, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene su especialidad. Por ejemplo, el de secuencia es el tipo más común de diagramas de interacción y se centra en el intercambio de mensajes o línea de vida de objetos, ¿verdad? Para darles un ejemplo de un diagrama de secuencias, es el proceso de inscripción de ustedes, por ejemplo. Los actores o los objetos serían ustedes, ¿verdad? Los estudiantes. Bueno, en este caso la clase es estudiante, pero el objeto sería cada uno de ustedes. Luego tenemos otro actor, que es la universidad. Y pues los mensajes es lo que ustedes mandan su carnet o interactúan, y la respuesta que van a tener de la universidad hasta estar inscritos, ¿verdad? Y eso se representa mediante un diagrama de secuencias. También les da los tiempos, bueno, eso se representa en el diagrama de tiempos y en el diagrama de comunicación. Por lo regular, el de secuencias, pues, está muy unido con el diagrama de comunicación y el diagrama de tiempos. El de comunicación dice que se enfoca en la interacción entre líneas de vida, donde la arquitectura de la estructura interna y cómo estos se corresponden el paso del mensaje es fundamental. La secuencia de mensajes se da a través de una numeración. Entonces, un mensaje es el que ustedes envían a la universidad que desean inscribirse. Otro mensaje es la universidad les responde a ustedes cuáles son los requisitos. Otro sería que ustedes envíen los requisitos. Y otro sería un mensaje de la universidad indicándoles que el proceso de inscripción fue realizado de forma satisfactoria. Esto va de la mano con los diagramas de tiempos y el diagrama de interacciones globales. Vemos un poco del UML. Aquí dice que fue en junio de 2015, pero habíamos visto que fue en el 2017, ¿verdad? Que fue la última versión, la 2.51. Lo que pasa es de que salió en el 2015, pero tuvo algunos cambios, tuvo algunas cuestiones y la versión definitiva fue en diciembre del 2017. Es gestionada y actualizada por la Object Management Group, ¿verdad? Los creadores originales de UML fueron Jim Rambuck y Grody Broch y Bart Jacobson, ¿verdad? Como lo vimos. Y tenemos esta lista que han sido publicadas, ¿verdad? Desde noviembre del 97 con la 1.1, la 1.3, la 1.4, la 1.5. Y por último tenemos la versión final de diciembre de 2017, que fue la última versión que salió, ¿verdad? Después, si se dan cuenta, las revisiones, sobre todo el del 97 al 2005, fueron bastante frecuentes. Del 2000, 2001, 2003, o sea, cada 2 años sacaron una revisión. 2010, 2007 otra. Después del 2007 a 2009 se tardaron 3 años. Luego 2010 se tardaron 1 año, 2011 otro año. Y luego del 2011 al 2015, pues ya se tardaron mucho más. Y por último, pues lo último que dejaron fue en el 2017. Pero ya con eso, pues nos deja una gran herramienta que todos podemos utilizar, no solo para el desarrollo de software, sino que para otro tipo de actividades. Entonces, eso es lo que tenemos del UML. Pues también vale la pena contar esta pequeña historia, ¿verdad? Desde hace unos años la tecnología de la información y comunicación ya han producido una enorme variedad de métodos y notaciones para llevar a cabo el modelado. Existen métodos y anotaciones para el diseño, la estructura, el procedimiento y el almacenamiento de la información. De la misma manera, también podemos encontrar métodos para la planificación, modelado, implementación, ensamblaje, prueba, documentación, ajuste, etcétera, de los sistemas. Entre los conceptos que se utilizan existen algunos relativamente fundamentales y debido a eso se expanden más allá del ámbito de los que fueron creados en un principio. Desde la concepción de la tecnología de la información hasta finales del 70, los desarrolladores de software se tomaron el desarrollo del software como un arte, ¿verdad? Era como un arte para ellos. Pero estos sistemas fueron poco a poco haciéndose más complejos. Antes, como era algo pequeño,
las necesidades eran pocas, obviamente las herramientas eran limitadas, para ellos era como crear una pintura o crear algo, ¿verdad? Pero ya después los requerimientos fueron siendo más complejos y por esta razón el mantenimiento y el desarrollo exigía otro tipo de visión, más allá del previamente descrito. Este hecho dio lugar a la ya famosa crisis del software. Esta crisis lleva al enfoque de ingeniería, o sea, la ingeniería del software, como les había hablado, y la programación estructurada. Se desarrollaron métodos para la estructuración de sistemas y para los procesos de diseño, desarrollo y mantenimiento. Los enfoques orientados a procesos, por ejemplo, el método de salida de procesamiento, de entrada de jerarquía, enfatizaron la funcionalidad de los sistemas. Con este método, el sistema total se divide en componentes más pequeños a través de la descomposición funcional. Al mismo tiempo, se desarrollaron enfoques orientados a la estructura de datos, como el método Jackson, en el que la estructura del programa se deriva de la visualización gráfica de las estructuras de datos. En todos estos métodos y notaciones, dividimos el sistema en dos partes, una sección de datos y una sección de procedimientos. Esto es claramente reconocible en los lenguajes de programación más antiguos como COBOL, los diagramas de flujo de datos, los diagramas de estructura y los diagramas HIPO y los diagramas Jackson se utilizan para ilustrar el rango de funciones. Naturalmente, estos primeros métodos enfatizaron el desarrollo de nuevos sistemas. Entonces, esto es como una escala, ¿verdad? Las herramientas que teníamos anteriormente impulsaron el desarrollo y lo impulsaron tanto que se llegó a necesitar otro tipo de herramientas. En la década de los 80, eso fue hace, ¿qué? 40 años, el análisis estructural clásico se desarrolló aún más. Los desarrolladores generaron diagramas de relación de entidades para el modelado de datos y redes Petri para el modelado de procesos. A medida que los sistemas se volvieron más complejos, ya no se podría diseñar cada sistema desde cero. Las propiedades como la mantenibilidad y la reutilización se hicieron cada vez más importantes. Se desarrollaron lenguajes de programación orientada a objetos, como el C++, y con ellos, los primeros lenguajes de modelado orientados a objetos surgieron en los 70 y 80. En la década de los 90, las primeras publicaciones sobre análisis orientadas a objetos surgieron, y diseño orientado a objetos se pusieron a disposición del público. A mediados de la década del 90 ya existían más de 50 métodos orientados a objetos, así como muchos formatos de diseño. Un lenguaje de modelado unificado parecía indispensable. A principios de los 90, los métodos orientados a objetos de Grady Broch y James Rumbaud se utilizaron ampliamente. En octubre del 94, Rational Software Corporation, parte de IBM desde febrero del 2003, comenzó la creación de un lenguaje de modelado unificado. Primero, acordaron una estandarización de la notación lenguaje, ya que esto parecía menos elaborado que la estandarización de los métodos. Al hacerlo, integraron el método de Grady Broch, la técnica de modelos de objetos de James Rambo y la ingeniería de software orientada a objetos de Ivar Jacobsen, con elementos de otros métodos, y publicaron esta nueva notación bajo el nombre de UML versión 0.9. El objetivo no era formular una notación completamente nueva, sino adaptar, expandir y simplificar los tipos de diagramas existentes y aceptados de varios métodos orientados a objetos, como los diagramas de clase, los diagramas de caso de uso de Jacobson o los diagramas gráficos de estado de Harel. Los medios de presentación que se realizaron en los métodos estructurados se aplicaron a UML. Por lo tanto, los diagramas de actividades de UML están, por ejemplo, influenciados por la composición de los diagramas de flujo de datos y las redes Petri. Lo que es sobresaliente y nuevo en UML no es su contenido, sino su estandarización, ¿verdad? A un solo lenguaje unificado con un significado definido formalmente.
Compañías conocidas como IBM, Oracle, Microsoft Digital, Hewlett Packard y Unisys se incluyeron en el desarrollo posterior de UML y en 1997 la versión 1.1 fue enviada y aprobada por la OMG. La versión 1.2 de UML con adaptaciones editoriales se lanzó en el 98, seguida por la versión 1.3 un año después y la versión 1.5 de UML en marzo del 2003. Los desarrolladores ya habían estado trabajando en la versión 2.0 de UML desde el año 2000 y se aprobó como una especificación final adoptada por OMG en junio de 2003. Cuando este libro o cuando este texto salió en 2005, la etapa final de adopción por parte de la OMG como una especificación disponible no se había completado. Y pues esto es básicamente la introducción a UML. En las próximas clases estaremos viendo cada uno de los diagramas y cómo se aplica, ¿verdad? Para poderlos utilizar. Si no hay algo adicional, pues concluiríamos la clase de hoy hasta esta parte y pues les deseo un feliz descanso. Sí subiré la presentación a Classroom para que la tengan y siempre con cuidado que el virus todavía estamos en pandemia, ¿verdad? No hay que creer en esa falsa imagen de control y que no pasa nada. Y el video también será subido en el canal. Que tengan una excelente tarde y feliz descanso. Hasta mañana. Hasta la próxima. Gracias, Inge. Buenas tardes. Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde.